La generación que creció escuchando "Sal a jugar y vuelve cuando se enciendan las luces de la calle", ahora está siendo señalada por estar demasiado involucrada en la vida de sus hijos. Y esa contradicción no es superficial, es psicológica. Si creciste en los 70 u 80, es probable que recuerdes la sensación exacta de abrir la puerta de tu casa y que no hubiera nadie, no porque tus padres no te quisieran, sino porque estaban trabajando, ambos, a una escala histórica que no era común décadas antes. La independencia no fue una filosofía educativa cuidadosamente diseñada. Fue una consecuencia del contexto económico y social. Aprendiste a resolver problemas solo porque no había otra opción inmediata. Si discutías con un amigo, lo resolvías o lo perdías. Si te iba mal en la escuela, lo afrontabas. Si algo te dolía emocionalmente, aprendías a administrarlo en silencio. Nadie estaba monitoreando cada detalle de tu experiencia interna. La psicología del desarrollo muestra que cuando la autonomía llega antes de que la regulación emocional esté completamente madura, se crea una forma particular de fortaleza. No es fragilidad, pero tampoco es necesariamente bienestar pleno. Es autosuficiencia defensiva. Desde afuera parecía resiliencia. Desde adentro, muchas veces era una mezcla de competencia y soledad. Lo interesante es que esa experiencia no desaparece cuando creces. Se almacena. El cerebro guarda esas memorias no solo como recuerdos narrativos, sino como huellas emocionales. Y cuando tienes hijos, esas huellas se reactivan. Muchos padres de esta generación no se sentaron a decidir conscientemente que serían más presentes. Lo que ocurrió fue más sutil. Cuando su hijo atraviesa una dificultad, el sistema nervioso recuerda lo que era atravesarla solo. Y algo interno se mueve, no como teoría, como impulso. La teoría del apego explica que la forma en que fuimos acompañados influye directamente en cómo acompañamos. Si sentiste carencia emocional, la presencia se convierte en prioridad. Si sentiste exceso de control, la libertad se vuelve valor central. Pero cuando creciste con independencia forzada y con tensión emocional limitada, el equilibrio se vuelve complejo. Aquí nace la paradoja de esta generación. Valoran profundamente la autonomía porque la vivieron. Saben que resolver cosas por cuenta propia construye carácter, pero también saben lo que se siente no tener a quien llamar cuando todo se desborda. Entonces intentan sostener ambas cosas al mismo tiempo. Permiten que sus hijos cometan errores. No intervienen en cada conflicto menor. No están encima todo el tiempo. Pero si el problema cruza cierta línea emocional, aparecen con una intensidad que sorprende. Desde fuera puede parecer inconsistencia. Desde dentro es calibración emocional. No quieren hijos frágiles. Tampoco quieren hijos que sientan que están solos. Psicológicamente están intentando integrar dos aprendizajes opuestos: la independencia como fortaleza y la presencia como reparación. Y todo esto ocurre en un contexto radicalmente distinto al que ellos vivieron. Crecieron en una época donde la vergüenza no era permanente, donde el error no quedaba archivado en Internet, donde la comparación social no era constante y global. Ahora crían en un entorno donde cada experiencia puede amplificarse digitalmente, donde la validación y la crítica llegan en tiempo real. Eso cambia el cálculo interno. Saben que la resiliencia es necesaria, pero también saben que la exposición emocional actual es mayor. Entonces ajustan. No siempre de forma perfecta, pero sí de forma consciente. Además, muchos de ellos están atravesando otra presión silenciosa. Están en medio de generaciones, padres mayores que pueden percibirlos como demasiado blandos, hijos que pueden percibirlos como demasiado estrictos. Traducen entre dos sistemas de valores que no coinciden. Esa posición intermedia genera fatiga emocional. Intentan mantener la independencia que valoran sin repetir la distancia que vivieron. Intentan ofrecer presencia sin convertirse en vigilancia constante. Y esa tensión no se resuelve con una etiqueta simple. Lo que está ocurriendo no es sobreprotección sin sentido. Es una generación intentando romper patrones sin perder los aprendizajes útiles de su propia infancia.
Pero todavía falta analizar algo más profundo. ¿Qué estilo psicológico de crianza emerge cuando mezclas autonomía temprana, conciencia emocional adulta y un mundo que ya no funciona como antes? Cuando observamos este patrón con más atención, empieza a verse algo interesante. Muchos padres de esta generación se aproximan, sin necesariamente saberlo, a lo que la psicología llama un estilo autoritativo. Alta calidez emocional combinada con límites claros. No es rigidez fría. Tampoco es permisividad absoluta. Es presencia con estructura. Y ese equilibrio no surge de manuales de crianza. Surge de memoria emocional. Quieren que sus hijos sepan que hay reglas, que las decisiones tienen consecuencias, que la vida no siempre será cómoda. Pero también quieren que, cuando todo se desmorone, haya un adulto disponible que no minimice lo que sienten. Ese matiz es clave, porque para muchos de ellos lo que faltó no fue libertad. Fue alguien que validara emocionalmente esa libertad. Crecieron resolviendo solos, sí, pero a veces sin que nadie preguntara cómo se sentían al respecto. Ahora intentan no repetir ese vacío. Hay algo más que influye silenciosamente. Esta generación presenció crisis económicas, promesas laborales que se desvanecieron y la caída de certezas que sus propios padres daban por sentadas. Aprendieron temprano que la estabilidad externa no está garantizada. Entonces, en lugar de prometerle a sus hijos un mundo seguro, intentan prepararles un sistema interno fuerte. No pueden asegurar que el entorno será estable, pero pueden intentar que el carácter lo sea. Y aquí aparece una tensión constante. Si acompañan demasiado, temen criar dependencia. Si se retiran demasiado, temen repetir la distancia que vivieron. Esa negociación interna es diaria y rara vez visible. Además, están criando en la primera generación completamente digital. Ellos conocieron el antes y el después. Saben cómo se siente el aburrimiento sin pantallas. Saben cómo era la privacidad antes de las redes. Por eso, cuando establecen límites tecnológicos, no siempre lo hacen desde el miedo. Lo hacen desde la comparación vivida. Han experimentado ambos mundos y sienten el contraste. Todo esto explica por qué a veces parecen contradictorios. Pueden ser relajados en lo superficial y extremadamente firmes en lo esencial. Pueden dejar que su hijo aprenda por repetición, pero estar disponibles a las 2 de la mañana cuando todo se rompe. No es incoherencia. Es aprendizaje intergeneracional en proceso. No están intentando ser padres perfectos. Están intentando ser padres conscientes. Y quizá esa es la diferencia más importante. Porque crecer con independencia temprana les enseñó algo fundamental. La validación externa es inestable. No dependen tanto de la aprobación social para decidir cómo criar. Están menos obsesionados con parecer correctos y más enfocados en sentirse coherentes con lo que vivieron y lo que desean transformar. No buscan encajar en una categoría. Intentan integrar dos épocas dentro de un mismo hogar. Tal vez por eso, cuando miras con atención, no ves sobreprotección. Ves ajuste. Ves una generación que está intentando ofrecer lo que no tuvo, sin destruir lo que sí funcionó. Y eso no cabe en una etiqueta simple. En la mente simple analizamos esas tensiones silenciosas que no aparecen en titulares, pero que moldean identidades completas. Si este análisis te hizo ver tu propia historia familiar con otros ojos, cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres que profundicemos en cómo las heridas invisibles de una generación influyen en la siguiente, suscríbete. Aquí seguimos haciendo visible lo que la historia personal suele dejar implícito.